Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor en la Iglesia de Dios Congregación Judá. Sean ustedes bienvenidos y participen con nosotros también de este culto en gloria y honra en el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener la oración inicial, en la cual también pondremos en sus manos, en las manos de nuestro Dios, que este culto de estudio bíblico que tendremos en esta tarde, iniciándose ya el día santo. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado muchas bendiciones sobre tu pueblo a lo largo de toda esta semana y cada día y en cada instante, porque no nos has abandonado, Señor, porque sentimos también que tú nos bendices y nos llenas de tu paz. Gracias, Señor, por este día que está llegando y gracias por la vida que tú nos das y la oportunidad de escudriñar tu palabra. Te lo agradezco por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios hemos puesto en las manos de nuestro Dios este culto. Ahora vamos a leer la ley de Dios, la eterna ley de Dios, para también iniciar correctamente este día santo, en el cual nos da gusto también que haya llegado porque nos regocijamos en él. Leamos en el libro del Éxodo capítulo 20, desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito las maldades de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos hasta los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, este son el decálogo divino que hemos leído y que tenemos la oportunidad siempre de meditar en él. Vamos a escuchar la alabanza que todavía tenemos, aquellas reminiscencias o recuerdos de este congreso de alabanzas allá en Chiapas, y vamos a escuchar al coro de la Iglesia de Dios en Tuxtla Gutiérrez, que va a entonar el canto Tuyo soy Jesús, para honra y gloria de Dios.
Gracias a Dios por la alabanza del coro de la Iglesia de Dios en Tuxtla Gutiérrez. Dios les bendiga y bendiga su trabajo, hermanos, y ese esfuerzo y dedicación que tienen para la alabanza a Dios. Dios les bendiga. Vamos a tomar el tema del día de hoy que le hemos titulado La promesa de un mandamiento. Ese es el tema que hemos escogido este día para analizar la palabra de Dios y también comprender a más profundidad estos 10 mandamientos que cada 8 días leemos y que a veces es también muy importante entenderlos a mayor detalle para que no caigamos en una infracción delante de Dios, sino que comprender completamente qué representa cada uno de esos mandamientos. El día de hoy vamos a estudiar que es el mandamiento número 5, me parece, si no me equivoco, en el cual podremos entender la palabra de Dios y comprender su sentido. Le voy a pedir que me acompañen a leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, verso 13 al 25, esta lectura que nos va a introducir al tema. Dice así el verso 13. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye tú, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño harán vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró al sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese el que te engendró. Bueno, esta es la introducción que nos lleva a pensar acerca de la educación de los hijos y estos proverbios, esta fracción del libro de los proverbios nos hace comprender principalmente cómo es que queremos que se eduquen esos hijos que tenemos y cuál es el deseo, como dice, porque la vara de corrección no herirá o no morirá el muchacho de ello, pero por la consecuencia de no usar esa vara o esa corrección o serles un estorbo a los hijos para no cometer errores o no seguir cometiendo errores, pues tendrá siempre sus consecuencias, como dice aquí la palabra de Dios, librará su alma del infierno, es decir, evitaremos que los hijos sean parte de un problema mayúsculo y también nos evitaremos dolores de cabeza. La educación de un hijo, la bendición de ser padre también es algo muy importante para nosotros. Es una bendición dada por Dios y por la vida que nos permite también educar a un hijo y nos permite tener la forma de guiarlo. Es una responsabilidad muy importante y cuidadosa para nosotros, así debe de ser, pero también es una responsabilidad delante de Dios y de ese hijo, porque para con Dios tenemos que conducir a ese hijo a la enseñanza que hemos tenido y para con el hijo hacerlo feliz. Y así como nos preocupa o nos ocupa darles la misma oportunidad de vida en estudios, en acceso a las cosas que consideramos buenas como son materiales, también nos tenemos que acercar a ellos para que tengan y vivan las cosas que son espirituales, también más benéficas para ellos, que también es un fundamento y es una herencia que se les tiene que dejar a los hijos, darles la misma oportunidad que la vida y que nuestros padres o el mismo Evangelio de Cristo Jesús nos dio a nosotros. Enseñar en la disciplina nos aleja de los problemas. La disciplina es algo muy importante en los hijos y todos debemos de tener y comprender que la disciplina corresponde a nosotros como padres y no a los abuelos, ni a los amigos, ni a los que están en la calle, sino que
La responsabilidad de la enseñanza en la educación es de nosotros como padres para con esos hijos y meter en ellos esa idea, meter a ellos la idea de que hay pensamientos que son más liberales y que pueden la disciplina hacerla o tomarla cuando se desea. Ese es un fracaso para nosotros como padres porque no estamos enseñando la guianza importante a nuestros hijos. Y el texto, como dice aquí, la promesa de un mandamiento es este que está escrito aquí en el libro del Éxodo en el capítulo 20, verso 12, que dice así: honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este, como dice el apóstol Pablo, es el mandamiento con promesa. Dice, porque dice, largura de días te tendrás en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, es una bendición que directamente el cumplimiento de este mandamiento nos llena como una bendición expresa o una promesa expresa dentro de la palabra de Dios. Por eso es de que el tema es así, o titulado La promesa de un mandamiento, porque si cumplimos con este mandamiento nosotros como hijos o ya sea como padres también, pues Dios nos ayudará y nos bendecirá a tener largos días de paz y de bendición. Hay una historia que el ministro Alberto García contaba que quiero citar para que nos ayude a ir comprendiendo también la importancia de un padre en este momento y de los hijos y el respeto a los padres. Había también en aquel tiempo que platicaba el hermano Alberto que había un padre que tenía a un hijo menor de edad y el cual le estaba tratando de enseñar. Pero de pronto llegó el abuelo de este pequeño o el padre de este personaje que estoy explicando y llegó a pedirle y a mendigarle también algo de cobijo y protección. Entonces, después de discutir entre los dos adultos, el padre manda llamar al chico, al hijo menor, y entonces va corriendo el niño para llevarle una frazada y le dice, dale una frazada a tu abuelo. Y entonces el niño va y le da la mitad de esa frazada o de esa cobija al abuelo, y el abuelo le dice al padre, dice, mi nieto nada más me dio la mitad. Y entonces el hijo le va y le reclama al nieto y le dice, ¿por qué le diste la mitad de la cobija a tu abuelo? Dice, porque la otra mitad es para ti, papá. Es decir, el hijo le dio una lección importante al padre del respeto y el amor que se debe tener hacia esos padres. Evidentemente yo no lo cuento con la dulzura ni la emoción que lo contaba el hermano Alberto, pero quise citarlo con la idea de poder compartir con ustedes ese pensamiento de la obligación que tenemos hacia nuestros padres y la obligación de nuestros padres hacia nosotros, que es mutua la enseñanza también. Voy a pedirles que me acompañen a leer en el libro de los Efesios en el capítulo 6, verso 1 al 4, y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino amonestándolos en el Señor. Así es que esta es la enseñanza del apóstol Pablo, que es mutua la correspondencia entre la educación de los hijos y el respeto hacia los hijos, como el respeto a los padres, porque dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, e hijos siempre dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, es lo que le dice, pero el verso 1 dice, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y cuando habla de justicia es porque esto es bueno también, se entendería esa parte dentro de la palabra de Dios. Y esto nos hace pensar qué es la disciplina del Señor. La disciplina en el Señor es también las enseñanzas de los 10 mandamientos y una vida cercana a Él, moralmente positiva o moralmente acercada. Vamos a leer otra parte en la palabra de Dios que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, del verso 18 hasta el verso 21. Y ahí también vamos a tratar de comprender la relación o la enseñanza que existía en el tiempo bíblico respecto a los hijos contumaces y rebeldes. Dice así: cuando alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni de la voz de su madre, habiéndolo castigado y no les obedeciere,
Entonces tomarlo han su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad se le apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Bueno, esta enseñanza pues es difícil de pensar de que se tenga que aplicar en este tiempo, ¿sí? No es parte ya de nuestro tiempo ni de la enseñanza que tenemos como Iglesia de Dios, ni siquiera está pensado en esto, sino ni revivirlo ni tenerlo, porque esta era una de las series de reglas y también reglamentos que la ley de Moisés establecía para que el pueblo estuviese ordenado. Pero quitando también un poco de ese pensamiento barbario que para este tiempo se consideraría, pues en realidad el propósito era obligar a los padres, a los hijos a obedecer a los padres y no ser contumaces ni rebeldes, porque la consecuencia es de que era un glotón y un borracho, y se entiende que era un perezoso. Entonces un hijo que no respetaba y que no oye la voz de los padres, pues es considerado como un infractor de este mandamiento de la ley de Dios que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Así es que comprendemos, y la enseñanza que nos da esta palabra y en esta parte la palabra de Dios es de que los hijos deben de ser obedientes a los padres, pero en el amor de Dios, y no deben de ser una carga, no lo deben de ser en ningún momento, sobre todo cuando los hijos dejan de ser ya pequeños y ya se valen por sí mismos. Hay personas que aprovechan o abusan de aquellos, ¿cómo se llama? De aquellos beneficios que tienen sus padres, aquellas propiedades y riquezas que lograron formar, y ya sus padres ancianos ya no se acuerdan de ellos. Y esta es la parte importante de la enseñanza en la palabra de Dios y en este mandamiento, de que tengamos conciencia de que tenemos una obligación con nuestros padres, porque si no respetamos a nuestros padres, no vamos a respetar a nuestro Dios, no vamos a respetar a las autoridades, no se va a respetar absolutamente a nadie. Y esto es la parte importante de la enseñanza que tenemos. Y es cierto, como dice el apóstol Pablo: no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero ustedes, hijos, tengan respeto hacia sus padres, y así como en el Señor, dice, tengan ese respeto. Bueno, vamos a leer un poquito más. Vamos a leer un poquito más en esta parte donde dice el libro del Éxodo, en el capítulo 21, verso 15 al 17, otra parte más que nos va a ir ilustrando cuál es el significado y la aplicación de este mandamiento. Dice así: y el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo el que robare una persona y la vendiere y se hallare en sus manos morirá. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Aquí tal vez el texto importante, digo, no porque el 16 no lo sea, sino porque está hablando de un tema sobre el hurto, pero está hablando principalmente en el verso 15 y 17 acerca de que aquel que hiriera a su padre o a su madre morirá. No que lo matare, sino que le levantase la mano. Y la otra parte es que maldijera a su padre, también morirá. Fíjese qué importancia le da la palabra de Dios a este mandamiento, porque es tan importante como el no caer en adulterio, como el no matar. Su importancia llega a estar en ese grado que el levantarle la mano a un padre o regañarlo, pues innecesariamente, y al referirme innecesariamente ya es con el afán de herirlo, de despreciarlo, de humillarlo, de hacerlo sentir mal, o lo que hoy se le llama violencia intrafamiliar. Bueno, pues estaba penado también en aquel tiempo, y aquel hijo que hacía eso era considerado digno de muerte. Y eso también para que el de maldijera a su padre, porque a veces la línea se va rompiendo. Yo he visto a veces la relación entre padre e hijos, donde hay hijos que maldicen a sus padres y les dicen: pues yo no te pedí nacer, les dicen de majaderías, y ofenden a sus parientes y ofenden a todo mundo. Esos hijos no tienen, no respetan ese mandamiento de Dios, ¿sí?
Y aquí parte todo desde la educación. Cuando uno va a tener un hijo, es una responsabilidad grande. Nadie nos prepara para ser padres, ¿verdad? Pero sí, en la palabra de Dios hay muchos consejos para que podamos educar a nuestros hijos, y al menos no educarlos para que tengan esa avaricia o esos vicios, porque a veces como que hay esa lucha entre padre y madre, y sácale a tu padre dinero y sácale a tu padre dinero, y eso lo que provoca es de que si ese hijo nada más está pensando en dinero, pues él lo único que va a tener en la vida es eso, dinero, y va a estar pensando en cosas materiales, y en realidad nunca va a luchar por las cosas que debe de prepararse para que él mismo las consiga por sí mismo de una forma honrada, honesta y trabajándolas. Pero ese es un problema también de la educación que se tiene, la mal pensada educación cristiana que se tiene, o la mal pensada educación que se da en las casas. Vamos a ver dos ejemplos, hermanos, dentro de la palabra de Dios sobre el respeto al padre, a los padres, para que nos ilustren un poco más en el entendimiento de este estudio que se tiene. Vamos a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 9, verso 20 y 26. Del 20 al 26, un caso importante que nos debe quedar en la mente. Dice así: y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjole a sus dos hermanos a la puerta de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, tendiendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Verso 24. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de sus siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito Jehová el Dios de Sem, y que sea Canaán su siervo. Aquí está una maldición que existe del padre de esta familia, que es Noé, porque pues cae en el error de embriagarse, de tomar vino, y además se desnuda en su propia tienda. Y Cham, en lugar de ir a ayudar a su padre o en auxiliarle, se burla de él y llama a sus hermanos para que también vean esa, pues yo me imagino, escena graciosa o bueno, pero también falta de respeto hacia su padre. Y entonces Noé lo maldice y dice que serían siervos. Algunas teorías dicen que de Cham nacen la familia de todas aquellas personas que tienen la piel oscura, o como le llamamos comúnmente, piel negra. Pero no es así, hermanos. No se puede tomar esa teoría como parte de una realidad, dado que pues hay varios estudios que no lo demuestran, y mientras no sea cierto, pues no podemos afirmar algo así. Lo que sí podemos afirmar es de que la enseñanza que Noé le da a su hijo es de que no le permite que se burle de él, porque esa era una falta de respeto y estaba incumpliendo el mandamiento de Dios. Y así como los padres bendicen, también en este caso Noé lo maldice y lo regaña. Vamos a tener otra parte en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 49, versos 3 y 4, otro ejemplo también no muy correcto de un hijo que hace cosas terribles ante su padre. Vamos a leerlo, dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en mi dignidad, principal en poder. Corriente como las aguas, no seas el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces le envileciste subiendo a mi estrado. Aquí está la bendición que los padres, su padre, Jacob, le da a sus hijos a punto ya de morir, y bendice a cada uno de sus hijos y no bendice a algunos, y entre ellos es Rubén. Rubén había tomado la concubina de su padre y había tenido un acto inmoral con ella, y en esto estaba condenado Rubén para no ser el sucesor de su padre. ¿Por qué? Porque dice: porque tú subiste a mi lecho y no me respetaste. Y eso también es una vileza que existe en ese tiempo y en ese momento.
Con esto hemos visto dos ejemplos que plantea la palabra de Dios para comprender lo que es el amor y el respeto a los padres, y malos ejemplos en el sentido de que no se debe de hacer. Ahora bien, vamos a comprender también la palabra de Dios en lo que dice a relación a otros puntos de la antigüedad que nos sirven como ejemplo para aprender a comprender más este mandamiento. Vamos a leer el libro de Levítico en el capítulo 18, versos 7 y 8, y así dice la palabra de Dios. Dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y aquí está este ejemplo, hermanos, de que el respeto a los padres es en todos sentidos, no nada más en no maldecirlos, en no golpearlos, que pues eso es obvio propiamente, pero también la palabra de Dios abarca hasta allá este punto en el cual se tiene que respetar a los padres, diciendo aquí que la desnudez de los padres no se debe de descubrir de ninguna forma. Y aquí cuando dice que no se meterá una persona del pueblo con su propia madre, ni con la madre, la madrastra o la mujer de tu padre, porque estás descubriendo la desnudez de tus padres. Esa es una parte también de respeto y de no infringir este mandamiento. Y como vamos viendo, hermanos, no nada más es el mandamiento con promesa o la promesa de este mandamiento de tener larga vida, sino también tener una vida en paz y llena de respeto también a las personas que nos dieron la vida y que se preocuparon también por nosotros en esos años tiernos o en esos años de educación que tuvimos que ser formados por ellos. Así es que, hermanos, yo creo que esa es parte de la enseñanza que tenemos que aprender. Vamos a leer este libro, este pasaje en Proverbios capítulo 28, verso 24, que dice así, para ir tocando otros aspectos importantes de la enseñanza en la palabra de Dios. Dice así: el que roba a su padre y a su madre dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Es decir, aquel que dice que robarle a los padres no es correcto, es correcto, es parte de un destructor o de una persona que destruye. Y es que el patrimonio de los padres es de ellos. Algún día los heredaremos, pero no es válido de que les estemos tomando su dinero, no es válido que les estemos tomando sus propiedades y correrlos y dejarlos allá en un cuarto olvidados, y el dinero lo estamos disfrutando nosotros porque justificamos que porque nosotros les hemos dado muchas cosas. En primer lugar, un padre nos dio la vida y también nos dio la educación, y en general, en gran medida, también se sacrificaron por nosotros. Así es que esta conducta de robar o tomar lo que es nuestro según nosotros, pues es incorrecto, hermanos. Sobre todo con las herencias en vida, porque aquellos hijos que son rebeldes y contumaces, pues tienen esa condición. Y esta es una de las razones morales por las cuales esta ley moral, que son los 10 mandamientos, nos hacen reflexionar en nuestro comportamiento como personas delante de Dios y delante de nuestros padres, que ese es el punto de que hoy estamos entendiendo. Robarles o quitarles de su propiedad, eso es incorrecto. Así como también estarse peleando entre hermanos por las propiedades que dejan los padres, y eso disminuye también el amor entre hijos, porque esa avaricia que existe por tener la propiedad que a mí me pertenece y que aquí me la dejó mi papá y yo soy de aquí y se van todos, y esos abusos que existen, pues es en realidad una condición muy triste, porque habla muy mal también moralmente de las personas que caen en ese problema. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 15, leeré desde el verso 1 hasta el verso 10 lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre,
esta ya ofrenda mía a Dios, todo aquello que me pudiere valerte. No deberás honrar al padre o a tu madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honra, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre, llamando a las gentes, y así los dijo: oíd y entended. Fíjese cómo el Señor Jesús tiene esa sensatez y también prudencia y tino para explicarles a los fariseos y a los escribas que dicen: ¿por qué no se lavan tus discípulos las manos? Porque eso es una tradición. Y dice: ¿y por qué ustedes validan más la tradición que lo que Dios les ha dicho en los mandamientos? Porque dice que acercándose a sus padres, y les refiere al mandamiento, acercándose a los padres para pedirles ayuda y alimento, ellos no les daban ayuda porque decían que era corbán, es decir, ya estaba apartado para Dios, pero no podían darle a sus padres ni siquiera un mendrugo de pan porque eso se salía de la tradición que ellos tenían. Es decir, les dice hipócritas. Y esa es la hipocresía que el Señor Jesús critica, y toma este ejemplo del mandamiento con promesa o prometida para nosotros vida en la tierra, para que nosotros comprendamos más claramente la importancia de la misericordia y no nada más cumplir por cumplir los mandamientos de Dios. Porque estos mandamientos de Dios, estos 10 mandamientos, están explicados dentro de su palabra, y no nada más es como aquellos grupos que dicen: ay, ya fue enclavado en la cruz, sí, ya no me molestes, yo déjame seguir haciendo, y poner a un Cristo que yo me imagino que es Cristo y no lo es. Sino que aquí la palabra de Dios nos enseña el verdadero sentido de ese mandamiento, el verdadero enfoque que tiene y lo mucho que tenemos que aprender si queremos ser cristianos. Y es que como Cristo Jesús les decía a los fariseos que eran hipócritas, así también nos puede decir a nosotros cuando no nos hacemos responsables de nuestros padres, cuando también los ofendemos, los humillamos, les robamos y tantas cosas que el pueblo hoy está sucediendo, y en un comportamiento alejado al de la palabra de Dios. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 8, esta parte que dice el apóstol Pablo así: si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Es decir, si alguno no tiene cuidado de su familia, de educarlos, no tiene la forma de respetar a los padres, la manera cristiana o como nos enseña el Señor Jesucristo de tener esa honra a los padres, pues entonces dice: la fe negó y es peor que un infiel, es decir, peor que aquel que no ha comprendido, porque sabiéndolo no lo está cumpliendo. Entonces esa es la parte importante en la cual debe cambiar nuestra conducta al voltear los ojos hacia la ley de Dios. Vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 6:20, que dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes en la enseñanza de tu madre. Conservar las enseñanzas que nuestros padres nos han dado, los buenos ejemplos, y también meditar en los ejemplos que no nos corresponde juzgar a nuestros padres, pero sí nos corresponde analizar y corregirlo para que nosotros seamos mejores que ellos, como dice la palabra de Dios. Bueno, entonces tengamos esa meditación para que conforme a la palabra de Dios tengamos siempre ese consejo de nuestros padres. Y bueno, aquellos hijos que no obedecen a sus padres y que sienten que es una carga, pues la verdad es de que aquellos que ya no lo tenemos a nuestros padres, pues desearíamos tener esos consejos de ellos y ya no los tenemos. Entonces, pues considérelo usted también, hermano, porque pues ese punto es muy importante y es cumplir la palabra de Dios. Por último, dice el libro de Proverbios 23:22, dice así: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No menosprecie a sus padres ya porque están ancianos, porque están grandes, enfermos, etcétera, porque parte de esa enfermedad también pudo haber sido por haberlo dado a usted educación y la vida que hoy tiene y la oportunidad que usted tiene. Y si no fuera así, al menos usted tiene una obligación delante de Dios para ver por estas personas que son sus padres y que le dieron la vida. Así es, hermanos, que este mandamiento
tiene más profundidad de lo que a veces creemos y tiene mucho más explicación de la que las personas quisieran ignorar. Pero en la palabra de Dios siempre es fuerte y es viva y eficaz. Y como dice el apóstol Pablo en los Hebreos, y es como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Así es que si queremos agradar a Dios, también respetemos y honremos a nuestros padres. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Gracias a Dios por la palabra de Dios también escuchada y meditada en esta tarde y por la alabanza de nuestros hermanos de la rondalla remanente de Sion de allá de San Cristóbal. Dios les bendiga y un bello canto que ha sido una inspiración para también estar en este culto. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos en oración y en esta oración clausuraremos este culto y después tendremos anuncios y noticias. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, Señor, te damos gracias por las misericordias que has derramado sobre tu pueblo y tu iglesia, y también, Señor, por esta enseñanza que tú nos das en tus mandamientos para poder conducir a nuestros hijos hacia ti y también tener paz y vida eterna junto a estos hijos nuestros, también que podamos guiar y estos mandamientos, Señor. Yo te ruego que nos sigas bendiciendo y nos fortalezcas en todo momento en cada familia y a nuestros hijos también, Señor, guíales siempre. Llénales de tu paz, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Gracias a Dios por este culto, hermanos. Los avisos son los siguientes, hermanos. El día 29 de octubre, si Dios lo permite, vamos a dar gracias al Coro Sion Israel por un año más de trabajo que se ha tenido y se está preparando un programa especial. Así es que si usted quiere estar en este culto, yo le invito a que prepare su espacio y asista al templo el día 29 de octubre para que juntos demos gracias a Dios por un año más de trabajo del Coro Sion Israel. También le ruego que se une en oración con nosotros para que la reunión nacional del ministerio que se dará en la Iglesia de Dios de la Congregación Judá este próximo noviembre 19, 2021, pues sea para provecho de todos los asistentes y de toda la iglesia a lo largo y ancho del país. Y Dios bendiga el trabajo de evangelismo también. Le invitamos a asistir al templo, como también le invitamos a participar en la escuela sabática y a vernos también en esas redes sociales como usted nos está viendo ahora. Dios les bendiga y comparta este estudio también si considera que es benéfico para las personas, que nosotros estamos seguros de que les va a ayudar. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga y paz a vosotros.